Esta Este clip que se arma aquí no se los voy a juntar con la clase, se los voy a mandar por aparte, lo que grabé ahorita en estos 45 minutos, ¿vale? Va a ser para su evaluación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que lo que les pedí la semana pasada, que escogieran una corriente con la cual ustedes se identificaran más, me redactaran como cosas básicas de esa corriente y específicamente hablando de psicoterapia, o sea, corriente psicoterapéutica, y el autor en específico, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis, pues está Freud, está Lacan, está Eric Fromm, está Adler, o sea, hay muchos psicoanalistas específicamente, qué tipo de psicoanálisis, si es que tú escogiste, de qué autor específicamente. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer, no, esta semana ustedes técnicamente no van a escribir nada. ¿Por qué? Porque en la psicoterapia en sí nosotros no es que escribimos un montón de cosas, sino más bien analizamos y tomamos decisiones. Y a eso va a ir enfocado lo que ustedes van a tener que hacer. Yo les voy a platicar hasta cierto punto un caso clínico mío, ¿ok? Ay, perdón, un caso clínico mío, ¿ok? Yo les voy a platicar hasta cierto punto, cortito. Y ustedes lo que van a hacer ahorita es, porque es algo que ustedes la siguiente semana lo que van a hacer es, ustedes van a hablar y me van a decir, maestro, yo haría esto, le haría estas preguntas, no como cuestionario, sino yo haría estas preguntas, obviamente depende de la respuesta de la persona, pues ya seguiría, pero lo que van a hacer ahorita es escuchar el caso clínico y, muy importante, y esto es lo que me interesa, que ustedes me entrevisten a mí. Es decir, yo les voy a contar hasta ciertas cosas, pero ustedes ya van a decidir ahorita qué ustedes necesitan saber que probablemente yo no dije. ¿Sí? Y ustedes ahorita, una vez que termine de contarles la situación, ustedes después van a pasar y me van a decir, maestro, yo, a ver, acá habló de esto, ¿por qué esto y lo otro? O sea, no tanto como para que yo te diga por qué la persona lo hace, sino a lo mejor me está faltando información que tú requieras para analizar el caso. Y eso es lo que me interesa ver. O sea, ¿qué tanto ustedes analizan un caso y se dan cuenta de cosas que les hace falta saber y lo preguntan? Que es lo más similar que podríamos hacer aquí a algo psicoterapéutico, ¿no? Les repito, yo les cuento el caso, a lo mejor no les digo todo, pero yo quiero que ustedes ahora sí tengan esa sensibilidad de decir, ok, aquí me faltó esto. A ver, maestro, no sé, a lo mejor empiezo, les voy a dar algo muy sencillo, ¿no? Empiezo, termino y nunca les dije la edad de la persona. Entonces ahí ustedes, a ver, maestro, ¿cuántos años tiene la persona? ¿No? Y ahí así darme yo cuenta de qué tanto capacidad de análisis tienen, sobre todo que lo hagan de manera natural, o sea, no tan enfocados en, ay, me va a calificar el maestro y todo este rollo. Y lo que van a hacer la siguiente semana es, la siguiente semana ustedes me van a decir, mire, maestro, yo escogí este modelo y yo haría estas cosas. ¿Sí? Y también que me digan qué técnicas me propondrían, ¿sí? O sea, qué técnicas ustedes, no sé, maestro, en algún punto yo desarrollaría esta técnica con esta persona y ojo, me interesa que me digan, utilizaría esta técnica con esta intención. O sea, es para trabajar esto, por eso yo haría esto específicamente. No lo van a hacer por escrito porque no me interesa darles como algo que se pongan a hacer. Ahorita ya lo que más me interesa ya en el nivel que ustedes están es más la parte que lo intelectualicen más que ponerlos ahí a que se pongan a redactar y todo este rollo, sino me interesa ver su esquema de pensamiento, ¿sí? De cómo se desenvolverían con una persona más que en papelito, porque en papelito todo mundo genial, pero al momento ya que los pones así, a ver, vamos a hacerlo a manera real, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa, ¿sale? Entonces, bien, les voy a contar la situación. Eh, la situación es la siguiente. Es un adulto varón de
60 años de edad, ¿ok? Varón de 60 años de edad. Ah, él refiere cuando llega al proceso que ya ha acudido a terapia antes, muchísimo tiempo antes, para tratar otras problemáticas que él considera que solucionó. Pero para ahora lo que viene es que no puede tomar decisiones. Le cuesta trabajo tomar decisiones. En un principio podemos decir, obviamente es un problema serio. En la vida te la pasas tomando decisiones, pero es todavía más serio porque le estoy hablando del subdirector de aquí sí se los voy a mencionar así abiertamente porque es necesario que ustedes tengan la información. No puedo, y me dio autorización la persona, de Hogar Cabañas. Y no sé si ubican Hogar Cabañas. Hogar Cabañas es este lugar donde se atienden a niños. La directora de Hogar Cabañas, no es la directora, es el subdirector, ¿eh? La directora, nada más para que ustedes tengan idea, es psicóloga. Es psicóloga y esta persona que les hablo, que le voy a llamar Juanito, para no decir su nombre real, no decirlo, Juanito tiene 60 años, Juanito es el subdirector, él en un principio trabajó lleva ahí trabajando 30 años en Hogar Cabañas, y él en un principio trabajaba en el departamento, era el jefe del departamento de contabilidad, él es contador. Actualmente está estudiando la carrera de Derecho, ya tiene la carrera de contabilidad, ¿sí? Y alrededor de hace, ¿qué será? 3 años que lo ascendieron a subdirector, ¿ok? Tiene 3 años que con el puesto. A partir del día de hoy que les estoy mencionando, hace 3 años atrás, le dieron a este puesto. Él menciona que quiere trabajar eso porque es un problema. Hay personas que él siente que están abusando, no hacen su trabajo y él no los puede despedir. ¿Sí? O sea, no los puede, no porque no pueda por sus facultades, sino porque le es imposible decirle, estás despedido. ¿Sí? También refiere que, por ejemplo, hay ocasiones que quiere hacer cosas, por ejemplo, ir a un concierto específicamente, lo menciona. Está, por ejemplo, justamente hace un año, el Corona Capital. Estoy pensando en ir, pero si voy, ya me conozco de que me voy a quejar, de que está aburrido y para qué vine y que no sé qué. Pero si no voy, voy a estar en mi casa quejándome porque estoy aburrido, porque no fui al concierto, a este festival Corona Capital. Entonces, si ustedes se fijan, no importa la decisión que él tome, él se va a castigar, ¿vale? ¿Qué otra cosa así como de contexto nada más, qué es lo que te va a llegar un paciente y te va a decir así él solito sin tú preguntar nada? Esto es lo que me interesa, ¿no? Yo le estoy diciendo lo que él me dijo prácticamente sin yo preguntar nada, para que ya ustedes pasen ahora sí, ustedes me pregunten cosas que le preguntarían y vamos a ver si yo se lo pregunté en algún momento lo llegué a saber o es una información que no contamos con ella, ¿vale? Entonces, nada más déjenme ver si hay algo que se me pueda estar pasando. Soltero, ¿ok? Soltero, no tiene hijos. Eso creo que sí es importante que lo sepan. Soltero, no tiene hijos. Y hasta ahí, porque lo que me interesa es ver ustedes qué preguntarían, ¿no? En esa situación. Él por lo que te dice que va es, quiero empezar a tomar decisiones en mi vida porque me cuesta trabajo tomar decisiones o algunas de ellas definitivamente no las puedo tomar. Y entonces ustedes qué preguntarían, qué cosas necesitan saber para ustedes llevar esa situación. ¿Con quién vive, profe? Ok, muy bien. Él compró una casa junto con una de sus hermanas. Ok, y vive él y una de sus hermanas. Ella también es soltera. Sí,
¿Y cómo es la relación con sus papás o aún viven sus papás? Sí, viven los dos papás. Este, ¿A qué te refieres cómo? Porque él te puede contestar, ah, bueno, algo Le más. preguntaría, Ajá, sí, Jimena, perdón. Dime. sí, le preguntaría que para él qué es buena. Bien, muy psicóloga. Este, bien, ahí ya les voy a profundizar un poquito más. Eh, Su mamá, buena mamá, así lo decía él, buena mamá, eh, siempre estuvo para ellos, pero específicamente, esto es algo que también deben de saber, él es el mayor, ¿ok? Es el hijo mayor, él. Este, le, él se molestaba mucho porque su mamá todo el tiempo se la pasaba en el hospital, pero no por ella, sino por todos sus hermanos. Se enfermaban los hermanos y ahí la mamá los tenía que llevar al médico, ¿sí? Vivían para zona de Tezistán. Imaginen, le estoy hablando de Tezistán, entonces imagínense, él tiene 60 años, empie- quítenle años en su niñez, qué año era más o menos, cómo era Tezistán, no es como es hoy en día. Tezistán estaba retirado. Ya ahorita llega rápido, quizá, pero antes era muy retirado de Guadalajara, entonces la mamá tenía que venir hasta acá al hospital y a él lo dejaba encargado de los demás hermanos. ¿Ok? Es buena mamá, él lo refiere, pero que le molestaba esa parte, que no la veía mucho porque se la pasaba en el hospital, porque si se enfermaba uno, era llevarlo al hospital y era el encargado de cuidar a los hermanos. Y con el papá, su papá era muy estricto, muy estricto. Eh, Tenía que hacer las cosas como el papá las decía. Si sacaba dieces era porque le tocaba hacer eso. Si sacaba un 9 era un problema porque sacaba un 9. Específicamente el papá se dedicaba a sembrar. Entonces esta persona es muy buena con las plantas, le encantan las plantas, pero cuando él buscaba maneras diferentes de sembrar, el papá le decía, no, así no, lo tienes que hacer así como yo te digo. Eso sería algo que para darles un poquito de contexto. ¿Qué otra cosa ustedes consideran que es importante saber? Profe, ¿desde cuándo tiene los Cuestiones de salud. de poder tomar decisiones? ¿Cómo? ¿Desde cuándo tiene síntomas de no poder tomar decisiones? Él desde siempre dice que siempre, desde que tiene uso de razón, le ha costado tomar decisiones y de hecho refiere que estudió contabilidad porque pues, prácticamente le dijeron que eso iba a estudiar. Dime, Adriana, perdón, querías preguntar algo. Profe, gracias. De salud, ¿cómo está? Bien, ¿Algún síntoma? sí, no, nada, fíjate, curiosamente él muy bien de salud, pero, Ajá, pero ahorita me hiciste a ver, recordar algo. Buena pregunta. Este, Hay momentos específicos del año que le duele la cabeza. Hay dos, Año Nuevo y Navidad. Pero eso ya no lo sacamos hasta tiempo después de sus sesiones. Pero sí sería importante que ustedes lo supieran un poquito antes. Entonces, él específicamente no, cuando tú le preguntas por esto, él te va a decir que es que salud buena. Ya después con el tiempo, profundizando en otras cosas, salió el tema de que específicamente Navidad y Año Nuevo experimenta dolores de cabeza. Maestro, ¿y usted le preguntó que por qué no se casó? No, te voy a decir por qué no le pregunté eso. Tengo, no sé cómo decirlo, la duda genuina de que si es gay o no es gay, porque tiene comportamientos afeminados, pero para que tú te des una idea, ¿por qué no lo pregunté? Hasta hace poquito, ya lleva un año viniendo conmigo, hasta hace poquito no menciona nunca algo de pareja, nunca hemos hablado temas de pareja. Él nunca lo ha sacado. ¿Sí? Yo no lo toco porque por experiencia hay muchas personas que vienen conmigo que me dicen, oye, yo vengo contigo porque con el otro terapeuta me empezó a preguntar de cosas de pareja y a mí no me gusta que me pregunten de esas cosas o yo no quiero hablar esas cosas, yo no vengo por eso.
Entonces sé que las personas es un tema que si ellos no te dan pie o la problemática es muy evidente, se pueden llegar a molestar. Él tiene comportamientos afeminados, es muy, no les voy a decir que tiene el trastorno porque no lo tiene obsesivo compulsivo, pero sí tiene comportamientos muy de orden, demasiado, demasiado. De hecho, cuando llega a mi casa, él yo lo conozco porque le di clases en derecho, ¿sí? Entonces, cuando él llega a mi casa, se queda viendo mi casa es antigua, es del centro, ¿no? Entonces son de estas casas antiguas, entonces se le queda viendo así y me dice, y yo tengo unas plantitas en el medio, justamente yo sin saber que yo tenía unas suculentas en medio con un budita. Y entonces ve todo y como les menciono que tengo muy minimalista, justamente él me menciona esto. Me gusta tu espacio, está muy minimalista, muy ordenado. Si él subiera a la parte de arriba de mi casa, mi cuarto y todo, mi cuarto es un desmadre ahorita. O aquí donde yo les doy clase enfrente, si ustedes vienen enfrente, tengo un desmadre, ¿no? Pero yo sé que las personas se fijan mucho en el orden, entonces yo abajo tengo impecable. Ahí sí no dejo que nadie, cuando hago una reunión o algo, vámonos arriba acá. Arriba tengo también salita y todo este rollo porque abajo es mi lugar de trabajo y no quiero que esté desacomodado, desordenado algo porque las personas sí se fijan mucho en eso. Entonces, a él le llamó mucho la atención que fuera minimalista. Me dice, me gusta mucho que tienes pocas cosas, pero bien acomodadas. Es una referencia que él me hace, ¿vale? Entonces, no, para que ustedes se den una idea, lo que iba también muy importante, hasta justamente la sesión pasada, que fue el jueves pasado, el miércoles pasado, porque lleva un año viniendo conmigo, este, justamente la sesión pasada, él me comenta de una exnovia que él estaba enamoradísimo y ella falleció, porque me lo comentó porque le hizo un altar. Entonces eso sí me sacó a mí un poquito de contexto, sé si fue algo de que dije, ah, canijo, aquí ya hay cosas que yo puedo trabajar con él, porque todo me indicaba otra cosa, y él me está mencionando ya una mujer, alguien que le movió demasiado, tanto que le hace un altar, y él mencionaba que nunca le había hecho un altar. Obviamente algo pasó en las sesiones porque él sí es muy esquemático, o sea, él sí viene cada miércoles conmigo. De hecho, él ni siquiera me hace cita. Yo ya sé que miércoles a las 5, bueno, antes venía jueves, ¿no? Lo cambió a miércoles. Él no me hace cita. Yo ya sé que el miércoles a las 5 él va a estar aquí. Entonces, nunca me hizo una primera cita, nunca más me volvió a hacer. Yo ya sé que lo tengo en ese horario y que él va a venir, ¿sí? Si alguna vez que si ha llegado a pasar falta, me escribe antes para decirme, oye, por situación laboral, no voy a ir, porque a veces tiene juntas de gobierno y tiene que hacer auditorías y cosas muy, muy pesadas, ¿no? Entonces, para que ustedes lo sepan, pero esto yo me enteré hasta hace una semana. Llevo un año viniendo conmigo. Entonces es algo interesante. Maestro, ¿usted no graba sus sesiones? Digo, porque está interesante esto, pero de repente digo, como, sería bueno observarlo, ver cómo se desarrolla. Híjole, Porque bueno, ahorita fíjate me estoy contestando sola a la pregunta que le hice en un principio, ¿no? ¿Qué tan importante o cómo considera o cuándo debería de ser la entrevista? Porque bueno, por ejemplo, aquí me surgió la pregunta de que tiene hermanos, pero ¿qué fueron? Mayoría mujeres, ¿qué número de lugar ocupó? Y de ahí ajá, quizás puede hacer que yo mismo responda o que nos respondamos en este caso, el que tenga cierto manerismo, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Feminismo? ¿cómo? Afeminado, que es un Ah, poco ok, sí, afeminado, sí, ¿no? afeminado, ajá, tiene comportamientos femeninos. Exacto. Entonces, ahí cuando también es algo que, bueno, nos estamos perdiendo en las sesiones porque, híjole, a mí apenas me sorprendió cuando dijo que le hizo un altar a una exnovia, ¿no? Entonces, entonces sí considero que ciertamente Sí, es importante, porque quizás por default podríamos ir como descartando o ajá, quizás está profundizando como en esto, ¿no? A ver, bueno, sí, no sé, se me ocurre ahorita. fíjate, sí lo he pensado porque, pero tienes que pedir permiso y ahí lo he valorado. De hecho, justamente con él lo he valorado mucho porque hay varias sesiones que he tenido con él que yo he considerado, puta, lo hubiera grabado, esta es la sesión perfecta. A mí me gusta mucho la terapia con él porque
Hay varias sesiones que he tenido con él que he dicho, esto fue perfecto. Y si lo pudiera haber grabado y mostrárselo al alumno y decirle, mira, es que yo no te puedo explicar por qué le pregunté esto. Creo que por ahí Nahum, no sé si les dio clases Nahum, a Nahum un día lo escuché decir esto al maestro, creo que es amigo de Juan Pablo, maestro de lentes, creo, no sé si estoy equivocado, pero a Nahum yo lo escuché y me identifiqué mucho con Nahum. Nahum una vez en una clase escuché que le dijo a los alumnos, es que mira, hay ocasiones que yo les pregunto cosas y que si tú me preguntas, ¿por qué le preguntaste eso? No sé, en el momento surgió, le tengo que preguntar esto y obviamente funcionó muchísimo en la terapia. Y eso es lo que también me interesa que ustedes vean. Va a haber cosas que tú preguntes en el momento, que no lo tengas preparado, que no vengan los libros, que no te lo enseñaron en clase, pero en ese momento a mí hay veces que me pasa que las personas me dicen, deja escribo lo que me acabas de decir. Y después me lo mencionan y yo digo, yo no me acuerdo que te dije esa frase, pero a ellos les movió tanto la frase que la anotan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí me hubiera gustado grabar varias sesiones específicamente con él, porque con él sí les puedo decir que he tenido varias sesiones que yo he considerado pedagógicamente perfectas, o sea, para que el alumno vea y diga, y yo decirles, mira, esto es terapia, ¿no? También porque él es muy tendiente a la introspección. Entonces, y también para, como dice Adriana, sí hay cosas muy necesarias que ustedes deberían de ver. O sea, por ejemplo, yo cada vez que le estoy diciendo algo que le está moviendo, él sabe que son cosas que tiene que trabajar y que le estoy dando en el punto, él hace esto. Hacía, ya no lo hace. Antes lo hacía mucho al inicio. Y se ponía todo rojo. Ahí yo sabía que ahí yo debía seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a hacer así, que no les dé miedo, porque te puede llegar a dar miedo de, ay, se va a encabronar, me va a gritar. Hay ocasiones que va a gritar la persona, se va a agarrar llorando. Hay veces que hasta te azotan la mesa de encabronados y uno debe estar ecuánime y es normal porque lo que tú quieres es que haga catarsis, o sea, que saque lo que trae, que no te lo guardes, ¿no? Entonces él hacía mucho esto. Cada vez que yo le mencionaba algo que, sobre todo con él, por ejemplo, esto del orden, uf, era, era súper rígido para todo, ¿eh? Para todo. Rígido, rígido. Les voy a dar otro dato para que ustedes lo tengan ahí anotado. En Año Nuevo, lo que él hace el 1 de enero, todos sus primeros de enero, anota todo lo que le pasó en el año y lo trae en una libretita donde también trae su dinero. Y tuve oportunidad de verlo. Y sí, o sea, si ustedes vieran todo lo que tiene anotado es un libro, cabrón. Entonces él religiosamente el 1 de enero no sale porque el 1 de enero anota todas las cosas que le pasaron en el año. Todas, ¿eh? Con detalles, etcétera. Él es católico, muy, muy, muy católico. ¿Sí? Ayuda en la iglesia, ahí de Tezistán, para que ustedes se den una idea, ¿sale? Entonces, perdón, contestando a Adriano, diciendo, sí, he pensado en grabarlo, pero hay mi gran debate que todavía no lo soluciono en mi mente, es que considero el comportamiento de las personas cuando saben que están siendo grabadas es totalmente diferente. O sea, hay Sí, por algo. supuesto, se sienten juzgados desde todo. Es, Oye, maestro, ¿y no ah, será un castigo mentalmente, digo, porque pues muy religioso, bueno, creo que de repente suple algún otro tipo de cariño a una figura, ¿no? Porque como está rodeado de mucha gente, o quizás la necesidad de la atención de que, ay, fulanito, necesito, entonces se siente eso, necesitado y parte de, ¿no? De la comunidad, de qué sé yo, y castrado en el sentido, bueno, o sea, yo no critico a los que son apegados a la religión, pero de repente creo que por el lado de la mamá, sobre todo, o quizás en el papá, porque dice que es muy estricto, me ujú, tiendo a pensar de que todos los días, 8 de la mañana, estábamos ahí en misa, ¿no? Y sin poder decidir, pues, porque, pues, a final de cuentas, están en un rancho, y bueno, era un rancho entonces, y entonces gente muy, muy de muchos costumbres, es a lo que voy, ¿no? Entonces, ajá, así como que reprimido. Y digo, para la edad que tiene, y aparentemente sin ninguna pareja, o quizás con la decepción de, pues, haber perdido ese amor,
pues bueno, como que algo por ahí me tiendo a pensar. No sé si en algún momento ha tocado algo por algo de lo sexual. Lo sexual, nada, no hemos tocado nada sexual. Porque, curiosamente, esto que me preguntaba también Mari, ¿no? De la violación, que no tiene que ver acá, a lo mejor violación, pero eh, tengo que esperar, porque sí es un tema que yo quiero tocar, pero tengo que esperar el momento perfecto para tocar ese tema. Sí, o sea, tiene que haber, normalmente él habla mucho del trabajo, muchísimo del trabajo, por la situación en sí, por la que iba, ya lo solucionamos. Y él ya está contento, ya el cambio ha sido muy radical. Por eso sí es con él específicamente son sesiones que me hubiera gustado mucho grabar. O por ejemplo, ahorita a esta muchacha de los 19 años, también, ella se ríe mucho. Entonces, este, en ese sentido, tengo que esperar el momento adecuado porque hay algo interesante, como bien dice Adriana, la religión obviamente tiene que ver con los comportamientos que uno tiene como persona, pero aquí fíjense bien, uno tiene que debe de tener la habilidad para no meterme en la creencia, pero hacer que reflexiones sobre la rigidez, sin meterme, porque una vez que tú le menciones cualquier cosa de religión, cualquier persona va a dejar de ir contigo. Entonces, si tú le asomas cualquier indicio de que le cuestiones su creencia, cualquier persona creyente va a dejar de ir contigo inmediatamente tú le cuestionas, ¿no? Entonces lo tienes que ir enfocando más hacia temas generales, no tanto que por la religión. La religión es otro síntoma, ¿no? Es un síntoma de la educación que tuvo. No para decir buena o mala, sino para decir el tipo de, si fuiste muy rígido, si fuiste muy estricto, si fuiste un poquito más laxo, también ser muy laxo, te ocasiona algunos, problemas, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta respecto al caso o 20,000 preguntas que tengan respecto al caso. Yo, profe, Ajá, en esta parte donde le dice que él ha sido indeciso todo el tiempo, pero ajá, también hay algo aquí, su mamá le dejaba a cargo a los hermanitos. Por ajá, lo tanto, aunque hubiera estado en una edad muy pequeña, él tenía que resolver y decidir en ujú, algún momento por alguna situación, llámese darles biberón, llámese acostarlos a dormir, lo que sea. ajá, Entonces, no es como tal que siempre haya tenido esta situación de no decidir. En algún momento lo hizo porque así tocaba, ajá. ¿verdad? Más bien, a lo mejor sería seguir escarbando hacia más adelante en qué momento perdió ese valor para decidir, en qué momento de real, porque Ujú. eso de que siempre ha sido igual, pues no, porque en algún momento lo hizo, forzado o no, pero lo hizo. Aunque eso, por ejemplo, que tú haces, María, ahí está muy bien que tú se lo digas así tal cual al paciente. O sea, pero vamos a ver más adelante, pero hasta esta explicación que diste. Oye, pero si tomabas decisiones. Ah, para que tú le hagas consciente que es que tu problema no es el tomar decisiones, porque tú estás tomando decisiones todo el día. Siempre. Tu mamá te vistió ahorita que te viniste a terapia? No, cabrón, pues tengo 60 años. Ya ves, tomas decisiones. La situación es lo que vino después de que tú tomas decisiones. Es decir, cuidaste a tus hermanos, tú tomaste decisiones ahí. El problema venía que o papá o mamá, de la decisión que él tomó, y ahí Se es, la invalidaban. exacto, y ahí es donde viene el problema. Tomo una Ujú, decisión, me castigan. ujú, Quiero tomar una decisión y me dicen que no, tengo que estudiar a huevo esto. Oye, papá, ¿puedo llegar más tarde? No, a las 8. Entonces, tomo decisiones, me castigan. Las quiero tomar, me invalidan. Entonces, pues me están ujú. educando a no tomar decisiones, Sí. entre comillas, ¿no? Y otra cosa importante es que él refiere una anécdota que se le quedó grabada en la mente, es que un día él tocaba en una filarmónica ya de adolescente, 17, 16 añitos, y el papá les tenía de regla llegar a casa antes de las 8 de la noche. Entonces que a él, pues estaba muy emocionado tocando, dice, y llega 8:15. Entonces el papá lo mete a un cuarto donde se llevaba a todos sus hermanos a regañarlos, pero a platicar con ellos, y a él lo mete al cuarto y lo empieza a golpear, y fue una golpiza que hasta la fecha él no ha olvidado.
Y él refiere que siente muy feo porque él dice, yo recuerdo que ese cuarto era para hablar con mis hermanos, pero conmigo fue cero hablar e inmediatamente dice, fue una golpiza que jamás voy a olvidar. Fue una golpiza horrible. También refiere que él nunca había hablado con su papá más de 3 minutos. Nunca, en sus 60 años, nunca había tenido un diálogo con su papá de más de 3 minutos. Y una figura que él quería muchísimo, para que ustedes lo tengan de referente, era su abuelito. Su abuelito lo dejaba que sembrara como él quisiera, le decía que estaba muy padre lo que él hacía, lo abrazaba. Y entonces él era una figura que quería muchísimo, su abuelito, porque lo dejaba hacer. Así lo dice él, ¿vale? Tiene más hermanos, tiene 7 hermanos, para que ustedes se den una idea, todos obviamente menor que él. Son 3 hermanas y son cuatro hombres, contándolo a él. Él es el mayor. Y específicamente también lo que cuenta él, algo muy importante que deben de saber porque era importante para él, no porque sea importante. Yo les estoy diciendo las cosas que él mencionaba, que el hermano menor tiene 40 años, creo, 40 o 45, ¿sí? Este, el hermano mayor, perdón, el hermano menor, él tiene un enojo hacia el hermano menor tan grande porque en todas las reuniones familiares es y se hace lo que diga el hermano menor. Y los papás cada vez que hay unas reuniones, ¿y por qué no ha llegado fulanito? ¿Y dónde está fulanito? Y es que no va a venir fulanito con su familia. Y a él le molesta mucho que su hermano menor es todo lo contrario. Él me menciona mucho una anécdota o algo que me menciona no tanto como anécdota, es que su hermano menor se levanta todos los días a las 12, 1 de la tarde. Me dice, Guillermo, a él me dice profe, ¿no? Así me dice él. Me dice, profe, es que este, entonces se levanta tarde y mis papás hay cosas de contabilidad que en lugar que de a mí, de tratarlas conmigo, que soy contador, las tratan con él que no tiene ninguna carrera. Dice, ¿por qué? Y hay un enunciado que a mí me llamó mucho la atención y que creo que es importante que lo tengan ustedes como contexto. Él menciona, yo soy el mayor, me tienen que dar mi lugar todos, tanto hermanos como papás. Soy el mayor, no me deberían de pasar en autoridad. A mí me tienen que preguntar todo. Y en el trabajo también, en el trabajo, a pesar de que no puede tomar decisiones, él es una persona, es vista como alguien muy rígido. Aquí esto se los puedo, digámoslo, compartir. A lo mejor no es tanto de terapia, porque él no me lo menciona, pero yo lo veo porque iba todos los sábados, yo iba a Cabañas. Entonces conocía a las personas que trabajaban con él, todo mundo, lo que más le extrañaba a todos mis alumnos de Cabañas era que él llegaba cuando me veía a mí y me abrazaba y me decía, profe, y me abrazaba y todo el mundo se me veía, me quedaba viendo así como, maestro, ¿por qué le habla así a usted? O sea, y yo les decía, ¿por qué? Le digo, si es bien buena onda, le digo, es tan entretenido hablar con él. Ay, no, es bien enojón, esto es bien estricto. Todo el mundo lo tenía visto como una persona estricta, enojona. Entonces, cuando llegaba y me veía a mí, me saludaba así efusivamente y se reía conmigo, las personas me empezaban a decir, maestro, ¿cómo le hace para que él se ría? ¿Por qué se ríe con usted? ¿Sí? Obviamente yo no les decía que iba a terapia conmigo, pero para que ustedes tengan un contexto, ¿no? También un poquito más amplio. Eso no es de terapia, pero tuve la oportunidad de darme cuenta de esas cosas, ¿no? De cómo lo veían los otros, ¿sí? Él mismo se definía así, ¿eh? Una persona estricta, cuadrada, rígida, de mal carácter, ¿vale? Entonces le pasa eso y específicamente él iba por eso. Después a una segunda sesión le pasó algo muy interesante que le toca hacer una exposición, o sea, tiene que, ¿cómo le llaman técnicamente ahí? Tienen que justificar los gastos con otras figuras de autoridad del gobierno. Entonces son específicamente 2 mujeres. Se empezó a trabar, dice que en todas las juntas que tiene con esas 2 mujeres, se le olvida lo que tiene que decir y se empieza a trabar. Y le caen muy mal
esas dos mujeres y viceversa. Las dos mujeres no lo toleran a él, ¿no? Entonces eso fue algo que fue muy importante para la terapia, esa es específicamente esa anécdota, ¿sale? De por qué me empiezo a trabar, por qué se me olvida todo lo que tengo que decir, aunque tengo mucha experiencia, me trabo, no sé qué decir, me pongo muy nervioso y también fue uno de los motivos por los cuales acude a terapia, o sea, digamos que quiero que eso se acabe también, el que cuando vea esas dos mujeres en las juntas, yo quiero poder decir las cosas que tengo que decir porque luego me hacen menos, porque me trabo, porque dice, yo tengo la información aquí, pero no sé, las veo, empiezan a hablar y me pongo muy nervioso. ¿Ok? Entonces, la situación sería esa, una persona que no sabe tomar decisiones, ya tienen el contexto de papá y mamá. A mí lo que me interesaría, digamos que para la siguiente clase es que ustedes, cada una va a hablar, quien no pueda conectarse me va a hacer un video y lo va a subir a YouTube y me manda el link. ¿Qué cosas trabajarías con esa persona? ¿Por qué esas cosas? Y que por ahí traigan alguna técnica de la corriente que ustedes eligieron para trabajar algo. Obviamente no va a ser en primera sesión, en segunda, pero, mira, y yo ya tengo vislumbrado, ¿sí? Esto. En algún punto a lo mejor esta técnica me puede servir porque sí te pasa mucho cuando estás dando terapia. Primera sesión y ya empiezas a armar tú todas tus sesiones y dices, mira, con él voy a trabajar esto, esto. Todas me refiero, no todas en el proceso. Quizá específicamente la problemática que te estás dando cuenta que hay ahí y que después pueden surgir otras problemáticas, como por ejemplo aquí que estamos hablando que ya surgió, por ejemplo, lo de la sexualidad, que era ahí un tema, ¿sí? Entonces ya con el tiempo surge otra cosa que dice, ok, esto, ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta respecto al caso o alguna información que necesiten del paciente para ustedes más o menos que para la siguiente clase. Les repito, no van a escribir nada, no se preocupen por maestro, tengo que entregar algo en plataforma me van a subir lo que les dejé la primera semana y ya lo que me interesa la siguiente semana es que ustedes me planteen cómo más o menos lo trabajarían, qué preguntas harían, sobre qué se enfocarían, qué técnica en algún momento utilizarían y también tráiganme alguna psicometría que le apliquen. No les digo una batería, pero por lo menos algún test psicométrico que ustedes piensan que les ayudaría y sobre todo que me digan y por esto, maestro. Yo le aplicaría y por esta situación porque siento que este test me arrojaría resultados respecto a esto que yo quiero enfocarme. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra duda, comentario, aclaración. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy para que festejen su semipuente. Porque ya no les tocó, bueno, a nosotros no nos tocó. Yo soy muy raro, a mí no me gusta descansar, pero ustedes sí que vayan